el origen del cadáver de la novia y las novias fantasmas. Una de las películas más populares de esta época es El cadáver de la novia, escrita y dirigida por Tim Burton. Sin embargo, ¿sabías que la historia no es exactamente lo que se dice original? La idea principal se basa en un cuento tradicional judío, que hoy te contaremos, así como las diferencias con la película. Pero también hablaremos acerca de otras historias con novios fantasmales y de cómo en la vida real sí te podías haber casado con un muertito. Para empezar, El cadáver de la novia está basado en el cuento tradicional El dedo. Y como todos los cuentos, hay varias versiones, porque cada uno le va echando de su propia cosecha. Pero aquí te da una versión general de la historia. Una noche, hace mucho tiempo, 3 amigos estaban payaseando. El mayor de ellos se iba a casar al día siguiente, con una joven que afortunadamente para él era bonita y tenía mucho dinero, lo que la hacía aún más bonita. Mientras payaseaban, se les ocurrió meterse al bosque, donde vieron algo especial. Pensaron que era la raíz de un árbol que tenía forma de dedo, pero pronto se dieron cuenta de que sí era un dedo de algún cadáver. A modo de broma empezaron a decir que había que ponerle un anillo. ¿Y quién le iba a hacer? El más grande y el que se iba a casar en la mañana. Repitió 3 veces: «Estás comprometida conmigo», conforme a lo que la ley pedía en ese momento, y le puso su anillo en el dedo. En cuanto terminó de recitar sus votos, el cadáver de una mujer se levantó de entre la tierra y solo dijo 2 palabras: «Mi esposo». Los 3 amigos, como cualquier persona cuerda en una situación similar, se echaron a correr. Resulta que tener un cuerpo saludable y vivo se ayuda en algo, porque dejaron atrás a la difunta. Después del susto, ¿qué crees que hicieron? ¿Ir por el sacerdote, exorcista, chamán, intercesor más cercano? Pues no. Resulta que les daba penita pedir ayuda, porque técnicamente ellos solitos se habían metido en ese embrollo. Así que su solución fue ignorar el problema. Si lo recuerdas, iba a haber una boda al día siguiente, y así parecía que iba a ser. Todo estaba marchando conforme al plan. Cuando el rabino iba a comenzar la ceremonia, ¿recuerdan que es un cuento judío? Se oyeron unos gritos. Le pertenecían a la novia cadáver. Todos huyeron, a excepción del novio, que decidió esconderse, y del rabino, que ya había visto muchas cosas en su vida. El rabino le preguntó: «¿Qué onda? ¿Por qué no estás enterrada si andas muerta?». A lo que ella respondió que estaba ahí porque su esposo se iba a casar con alguien más. Y como todavía llevaba el anillo en el dedo, el rabino le creyó. Siguió la interrogación. ¿El joven había hecho la promesa 3 veces, tal como lo indica la ley? Sí. ¿Hubo 2 testigos presentes? También. Parecía que el joven de verdad se había casado con alguien sin vida. Pero después de considerarlo, el rabino dijo que, a pesar de que se había seguido todo el protocolo, el matrimonio era inválido, porque los muertos y los vivos no se mezclan así. ¿Y qué hizo la muertita? ¿Aceptar que su matrimonio era inválido, convertirse en mariposas e irse de ahí? No. Empezó a gritar y a embrujar el lugar. Gritaba: «¿Quién me va a recordar? ¿Quién va a llorar por mí?». Aquí es cuando la verdadera novia decide aparecer. Ella siente el dolor de la fallecida y le promete que ellos la van a recordar, que ellos la van a llorar. La desgraciada lanza un último grito y muere otra vez. Ahora sí, le dan un funeral adecuado y la entierran en la profundidad de la tierra, para que no vuelva a pasar algo así. Tim Burton expandió la historia y le cambió unos detalles. En primer lugar, el novio se compromete por error con la muertita y no por una broma de mal gusto. También añade un triángulo amoroso, porque todos sabemos que eso vende. Y le da un origen al cadáver de la novia, en el que es víctima de un cazafortunas. Sin embargo, ¿sabes cómo explicaban en el cuento original que había una novia muerta y mal enterrada en el bosque? Cuentan que esta historia tiene sus orígenes cuando los judíos estaban pasando un muy mal momento en Rusia. Había un grupo de gente que los odiaba y que en lugar de ir a terapia y tomar clases de control de ira, iban a las bodas judías y las atacaban.
El objetivo era mandar al más allá a la novia para evitar que la población judía se siguiera expandiendo. Así explican que la novia ni estuviera enterrada bien. Al menos, ese es el consenso general del origen del cuento. El problema con esta teoría es que las primeras veces que se escucha el dedo es alrededor del 1600, mientras que estos ataques ocurrieron en los 1800. Así que, aunque hoy en día la gente los asocie, no hay forma de saber cuál fue el hecho original que inspiró la historia. Pero esa no es, ni por mucho menos, la única historia que implica el casamiento con alguien que ya falleció. Tal vez te interese la historia de Leonora. La joven estaba comprometida con William. El problema es que todavía no se podía casar, porque William había ido a pelear en la guerra. Sin embargo, cuando los valientes guerreros regresaron, William no se encontraba entre ellos. Leonora, en medio de su dolor, maldice a Dios por haberle quitado a William. Su madre le pide que se calle, que no hay que hablar así, pero a Leonora no le importa, y llora hasta que cae la noche. Entonces, a medianoche, William regresa. Está montado en su caballo y le dice a su amada que se suba, que se van a casar ya mismo. Ella, toda ilusionada, no lo duda ni un instante. Cabalgan juntos hacia la capilla, pero va tan rápido que Leonora se espanta. Cuando le pide a William que baje la velocidad, él solo responde que los muertos viajan deprisa. Esta frase después se la roba el autor de Drácula para su novela. Al final, William llega a donde quería, no precisamente a la iglesia, sino al cementerio que está al lado. Ahí, resulta que el que se robó a la muchacha no era William, sino la muerte misma. Los fantasmas del cementerio despiertan para llevarse a Leonora con ellos. Todo por haber hablado en contra de Dios. ¿Qué tienen en común el cadáver de la novia y Leonora? Pues que en ambas historias hay una enseñanza, y es que hay que seguir y tratar con respeto las tradiciones. En el caso de El Dedo, si el novio no hubiera ido por ahí bromeando con los votos nupciales, nunca le habría pasado toda esa aventura. Aparte, se recalca mucho eso de enterrar bien a los muertos. Y con Leonora te enseñaban a no maldecir el nombre de Dios. Pero hay otra clase de novias fantasmas. Y son las que embrujan el lugar solo porque pueden o porque les da la gana. Son espíritus que vagan por ahí porque su prometido las abandonó, porque nunca se pudieron casar o por algún otro amor incumplido. Hay cientos de cuentos, mitos e historias de mujeres que se quedaron a medio camino entre la vida y la muerte, por algún matrimonio fallido o una decepción amorosa. ¿No nos crees? Podríamos contarte de la novia del Jardín de San Marcos, un fantasma que desaparece porque su enamorado nunca regresó a cumplir la promesa de matrimonio. ¿O qué tal las rusalcas, que embrujan los lagos y ríos según la mitología eslava? Unos dicen que eran mujeres que se pusieron así de feas porque se suicidaron cuando sus novios las dejaron. También está el ballet de Giselle, donde una joven es condenada a convertirse en una Willy, un espíritu de una novia traicionada, cuando muere con el corazón roto gracias a una infeliz. Lo curioso de todo esto es que reflejan algo universal, el deseo de que todos hubieran vivido plenamente su vida. En el caso de los jóvenes, que se casaran, y en el de las mujeres, que su amor no las abandonara. Tanto así que estos deseos no se quedaron solo en la ficción, sino que traspasaron a la realidad. Hubo varios lugares a lo largo de la historia en los que sí te podías casar con un muerto. ¿Por qué? Pues para que los espíritus no se sintieran solitos en el más allá. El caso más popular de esto sería el de las novias fantasmas en China. Cuando un soltero se moría, aparte de sentirse solito, también estaba incompleto. Hay quien dice que esto es por la filosofía yin-yang. El yin es un principio femenino, mientras que el yang es lo masculino. Y solo cuando están juntas hay un equilibrio. Así que, si te morías sin novia o novio, siempre podías hacerlo el problema de alguien más. Ibas a atormentar y embrujar a tu familia hasta que te consiguieran pareja. La solución era muy fácil. Podías casar a dos muertitos. Aunque no se conocieran, ya estaban completos y en armonía.
La otra era casar a una mujer viva con la tumba de un hombre. Con esto ganaban todos. Te podías deshacer de las quedadas y sentir culpa. Y ellas adoptaban a algún huérfano para que continuara el legado de un hombre que ninguno de los dos conoció. Claro, las mujeres a las que les tocaba este destino no eran muy felices que digamos. Tenían que vivir como monjas por siempre y le pertenecían a la familia del difunto. Así que estaban a la merced y al ánimo de unos completos desconocidos. Otro problema es que muchos siguen queriendo hacerlo incluso en el presente. Según la BBC, en el 2015 se reportó el robo de 14 tumbas de mujeres en una provincia al noroeste de China, que querían los cuerpos para realizar matrimonios fantasma. También, al año siguiente, acusaron a un hombre de desvivir a 2 mujeres con capacidades diferentes y decían que las quería vender para este tipo de matrimonio. Se han reportado otros casos, pero el punto es el mismo. Sigue habiendo gente interesada en este tipo de prácticas. ¿Por qué crees que pase esto? ¿Por qué hay rituales y cuentos que implican matrimonios y difuntos? Entre tradiciones y deseos incumplidos, las historias y las costumbres revelan algo de los vivos. Ellos también necesitan reconfortarse. Al menos le están dando todo lo que pueden al difunto, a pesar de que no pudieron hacerlo en vida. Y claro, con las historias también aprendes que hay que portarte bien. No vaya a ser que tu nombre termine en un cuento para espantar niños. Así que hoy no olvides abrir tus brazos fuertes a la vida y suscribirte a nuestro canal Argonautas de la Cultura. Hasta la próxima.